Bueno, ¿de qué vale? ¿Por qué tenemos que hablar de economías creativas en estos apuntes críticos sobre economías creativas en este contexto de pensar el giro corporal en torno a la paz? Porque, bueno, definitivamente es la política pública que nos está inspirando en la puerta, la que tenemos al frente como el gran escenario de salvación del naufragio de país que supuestamente heredamos, hereda este nuevo gobierno, pero sobre todo porque esas categorías como economías creativas que van a acabar siendo política pública cristalizan o no las propuestas que tengamos sobre el giro corporal. Por eso es tan importante hacer una revisión crítica de qué es lo que estamos haciendo y qué venimos entendiendo por eso y en relación cómo esto se vuelve escenarios económicos. Con Marta vamos a tratar de desarrollar un contrapunto. Ella va a dar un paneo abuelo de pájaro por este concepto y cómo va transformándose en el tiempo. Y yo pretenderé después es contarles dos estudios de caso donde se pone en práctica una reflexión sobre casos concretos de prácticas de artistas sobre las economías que se vuelven escenarios económicos, pero también entramados de relación social. Bueno, Marta. Bien, sí, como señala María Teresa, vamos a tratar de hacer una conversación aquí en estos 10 minutos o 9 que nos quedan ya. Me interesa mucho como en principio que tratemos de entender o creo que es importante tratar de entender este discurso y el paradigma en el que se inscribe, todo este discurso de las industrias creativas, la industria cultural, y que particularmente lo entendamos en nuestro contexto. Ahora en Bogotá se habla de un distrito creativo. De hecho, esta institución está encargada en la administración distrital de sacar adelante ese proyecto en lo que era el antiguo Bronx, y como señala María Teresa, también tenemos un presidente que es coautor de un libro muy circulado que se llama La economía creativa o naranja. Y pienso que es muy importante tratar de entender el terreno en el que nos movemos para mirar críticamente sus alcances y también ver los desafíos que tenemos nosotros como personas, sujetos, ciudadanos que estamos involucrados en el tema cultural o artístico. Esto es como un abrebocas para lo que vamos a tratar de complementar mañana en la mesa 5 de prácticas estéticas, economías creativas, biopolítica, innovación y creatividad social. Bueno, en primer lugar me gustaría señalar que pues nosotros particularmente aquí en Bogotá y en Colombia hemos estado incorporando este discurso que es un poco tardío respecto a otras latitudes, porque ya en los años 80, hace casi 40 años, cuando algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, la UNESCO hablaba de industrias culturales e incorporaba dentro de su lenguaje y dentro de sus políticas este término que se remontaba pues a los primeros trabajos de la Escuela de Frankfurt, cuando en los años 30 o 40 Adorno y Horkheimer introducen el concepto para realizar una crítica tajante al entretenimiento de masas basado en una perspectiva de cultura y economía como dos aspectos mutuamente hostiles y guiados por lógicas incompatibles. En los 80 la UNESCO incorpora el término, pero lo hace también tardíamente porque ya desde los años 60 todas las formas de producción y difusión de sectores como el cine, la música, la televisión, el radio, la publicidad, entre otras, habían transformado profundamente las maneras en que se producía y circulaba información o productos culturales o simbólicos. De esa idea inicial que utiliza la UNESCO de juntar como formas de producción y consumo que tenían como un elemento nuclear un componente expresivo o simbólico en esa categoría de industrias culturales, empiezan a aparecer después en los años 90 la idea de las industrias creativas que involucra no solamente la noción canónica, digamos, de lo que se incluía dentro del campo del arte, sino aquellos productos que también tienen que ver con diferentes tipos de investigación y desarrollo de software. Se incluye todo lo que tiene que ver con innovación, investigación y desarrollo tecnológico. De las industrias creativas surge también la economía creativa, cuando más o menos en el año 2001 el gestor y investigador británico John Hopkins desarrolló una investigación sobre 15 industrias en tecnología y ciencia en Inglaterra, y aparece el término que también da el paso para que se
se surjan categorías como la ciudad creativa o la clase creativa, y lo que vamos viendo es que esta idea o este adjetivo de lo creativo ya no solamente se utiliza para una serie de productos que empiezan a circular en el mundo de la economía, sino también para espacios territoriales. Ya la ciudad puede ser un territorio como las ciudades, puede ser creativa, o una categoría como la clase social también se involucra. Entonces, el término va moviéndose, digamos, por diferentes ámbitos y va cooptando muchos espacios de nuestra vida social. En términos generales, digamos que lo que es importante señalar de cada uno de estos términos y los otros que hay como industria del ocio, entretenimiento, de contenido, es que el contenido simbólico se asume como un motor de acumulación de capital. Y digamos, esa es como la novedad para la economía. No es que estemos haciendo algo nuevo, sino que la economía, la disciplina económica, la manera de constituir esos procesos de producción y consumo y de desarrollo, lo que hace es pasar el foco a un sector que tradicionalmente había sido inocuo, considerado como inocuo, como poco valedero en los procesos de desarrollo social. Entonces, lo que se voltea es como el foco hacia ese tipo de productos que tienen contenidos simbólicos y en su producción como una forma de generar ganancias y rentabilidad. Y esto está fuertemente vinculado a una lógica que tiene que ver con todos los acuerdos de libre comercio, con la propiedad intelectual y con condiciones legales que hacen posible que eso sea rentable o no. Es decir, que la acumulación del capital a través de esos bienes se da por la posesión de los derechos intelectuales, de los derechos de propiedad. Esto es muy importante porque ya no es una noción de la producción artística y cultural como parte de un paradigma que teníamos de la creación libre y espontánea de un individuo, sino es una producción que puede ser rentabilizada y monetarizada. Todo esto enmarcado dentro de procesos de globalización, integración económica y tratados de libre comercio. Para entender eso es importante también que entendamos como qué estamos comprendiendo por cultura y arte y qué es lo que hacemos en su nombre. Ya en la década de los 90 George Giudice claramente lo dijo en su libro La cultura como un recurso y nos planteaba cómo la cultura, sus productos y ahí metido dentro de la cultura, el arte, podían ser un modelo de enaltecimiento, lo podíamos entender de esa manera, podía ser un modelo de jerarquización o de distinción como lo propuso Bourdieu en los 60s, un estilo de vida como lo propone la visión antropológica y como lo dice la ley de cultura nuestra, un recurso como una reserva disponible para el ser humano y para la humanidad, o también un medio de legitimación del desarrollo urbano, como lo propone la idea de ciudades creativas o clase creativa, un modelo de crecimiento económico o un medio para la resolución de conflictos sociales, como nos lo presentaba Sandra Pedraza esta mañana, una fuente de empleos o también un campo de batalla. Es importante entender o tratar de ubicar en el mapa de los conceptos dónde nos ubicamos nosotros y cómo entendemos la cultura, porque eso implica también unas formas de generar posibilidades, pero también de entender de qué manera actuamos frente a esas categorías. Desde otra orilla, el ensayista y crítico literario norteamericano William Deresiewicz hace una reflexión muy interesante y traza una ruta de cómo hemos venido entendiendo ya no el campo del arte y la cultura, sino como el sujeto que está ahí, el artista. Entonces, él plantea como 4 momentos. Él señala que en un primer momento el artista se consideró como un artesano, por eso vemos en los museos las obras del taller de Rembrandt o el estudio de Bellini, porque el valor del sujeto artista estaba sentado en la tradición y su credibilidad se daba de lo que había aprendido de esa tradición. Pero eso cambia a partir del finales del XVIII y del XIX, en la época del romanticismo, cuando se empieza a valorar ya no la tradición y lo colectivo, sino el individuo y la originalidad y la rebelión y la juventud. De allí emerge, digamos, una nueva doctrina de lo que es el artista y el artesano se volvió el genio, el solitario como un santo, inspirado como un profeta, como la conciencia proyectada hacia el futuro, ¿no es cierto? Que es una noción que aún permanece en nuestro
en nuestro imaginario como qué somos, qué es lo que hace un artista o qué es lo que es. Pero este autor también señala que después de la Segunda Guerra Mundial aparece o se transforma esa noción y aparece el artista como un profesional. Entonces ya no nos formamos en un taller, ya no es importante la tradición, ya no solamente es del genio inspirador el que crea, sino que el artista se forma en las escuelas, en las universidades, hay una emergencia de programas de formación universitaria y el artista, al igual que el médico o el abogado, se forma en un proceso técnico, en una universidad. Ahí lo que importa, las credenciales del artista ya no es la gran obra, ¿no es cierto?, sino los premios, las becas, los consejos en los que pertenece, los ámbitos donde se mueve, cuando hemos sido jurados, en fin, ya la manera de valorarse quién es ese artista es otra. Y también los productos que produce ese artista son otros, ya no es la obra genial que va a transformar el mundo, sino que esa obra debe entenderse en los circuitos que circula y por tanto debe tener un discurso y debe ser posible realizarse. Pero ahí no se queda, digamos, como la transformación de ese sujeto o la idea, el imaginario del sujeto artístico creador, sino que este autor señala que también ahora estamos abocados a eso que son las industrias creativas o el emprendimiento, ¿no es cierto? Y entonces pasamos del artista profesional al emprendedor, al autoempleado. Y él nos señala que esto es como un oximarón solapado porque es un absurdo, ¿no es cierto? Es incomprensible ser un autoempleado. Sin embargo, frente a ese escenario en el que nos estamos moviendo, cuando todas estas instituciones se están contrayendo y desintegrando, los empleados ya no existen, de pronto hay pasantes remunerados y hay recortes de presupuesto por todos lados. Se está subcontratando, que es una realidad que vivimos todos en el país y en el continente, y todos debemos ser jefes de nosotros mismos y hacer nuestro propio negocio. Y esto se está vendiendo como una oportunidad, ¿no? No es como una pérdida de algo, sino como una oportunidad. Y de libertad, exacto. Porque también, digamos, los medios, el internet ha generado muchas posibilidades y es asequible que un artista, un creador llegue a un gran público, lo que antes estaba limitado por un productor, por una serie de especialistas en este campo, eso ya lo puede hacer cada uno. Nos hemos vuelto empresarios de nosotros mismos y este sistema también nos ha empezado a crear toda una estructura institucional como los mercados en línea, las plataformas de autopublicación, las incubadoras, los espacios de colaboración que aparentemente nos hacen sentir que somos más libres y que controlamos nuestra vida. Sin embargo, en este discurso es importante pensar si lo asumimos acríticamente y qué posibilidades nos dan, porque como señalaba al comienzo Sandra Pedraza, se han incorporado muchas cosas en los discursos institucionales, en los discursos académicos, en las políticas públicas que pensábamos que eran necesarias que se incorporaran. Pensábamos siempre que era necesario incorporar la cultura y el arte en los procesos de desarrollo urbanístico, sin embargo vamos viendo qué pasa con todos los proyectos de ciudades creativas que han generado procesos de gentrificación muy grandes. Entonces es importante empezar a mirar esa incorporación, eso que anhelábamos que se incorporara en el colectivo social, en las políticas públicas, en los gobiernos, en las universidades, ya está ahí. Ahora tenemos que ver cómo está y de qué manera lo podemos abordar. Entonces le voy a dar paso a María Teresa para que con un caso específico podamos mirar cómo hacemos ese diálogo con esas categorías. Bueno, dos casos. Uno es cómo se configuró el Ballet de Colombia como una empresa exitosa por muchísimos años y que fungió de imagen de la nación, y el otro es la persistencia de ciertas prácticas medulares en esta experiencia del Ballet de Colombia en las clases de rumba, en la investigación que hice en mi doctorado. Entonces voy a leer el caso del Ballet de Colombia. Desde mediados del siglo XX, Sonia Osorio, con su Ballet de Colombia, unificó a la nación en el escenario
con un repertorio que contribuyó a resituar lo nacional en lo costeño como parte del proceso de costeñización del país. Esa narrativa que se fraguó en los entrenamientos del ballet puso en escena un modo de producción muy peculiar, el modo de operar del carnaval. Las prácticas carnavalescas de las élites costeñas, acunadas en esos modos de operar, al ser consideradas prestigiosas y deseables, se desplazaron a la compañía folclórica. En el ballet, esa manera de operar se reveló como método de creación y como modo de producción. Voy a hablar de los dos. Como método de creación, hacia los años 50 en Barranquilla, las élites costeñas hicieron suyos los bailes populares como una actividad espectacular en los carnavales, integrando lo negro, entre comillas y en singular, de manera carnavalesca. Aclaración, no estoy hablando de la cultura afro ni de las comunidades afro, sino de esos imaginarios colectivos sexistas, racistas, clasistas que de manera esencialista han asociado persistentemente lo negro en singular con el deseo y la exhibición sexual. La denomino narrativa ya que el repertorio del ballet y sus coreografías han actuado como artefacto que ha orientado la acción social. Veamos cómo. Las comparsas del Country Club de Barranquilla, el Reinado Nacional de Belleza de Cartagena y el Ballet de Colombia compartieron durante la segunda mitad del siglo XX y por largos años no solo la coreógrafa Sonia Osorio y sus bailarines, sino coreografías, vestuarios, modos de entrenamiento y una manera de ser visible en lo público de la puesta en escena de la deseabilidad.